Ok, listo. Ya estamos en vivo. Entonces, bueno, primero que nada, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando, a todos y todas de parte de la revista Virtual Quimera. Les damos la bienvenida a esta charla de hoy. Gracias por acompañarnos y para nosotros es un enorme placer tenerlos por acá y tener al profesor César Espinel, a quien le agradecemos mucho que sacara un ratito para compartir parte de su conocimiento con nosotros. El tema que vamos a tratar hoy es en buena parte lo que fundamenta nuestra revista y personalmente, bueno, yo que estudio filología clásica es algo que me apasiona muchísimo, entonces estoy muy feliz de que podamos hablar de esto el día de hoy. Entonces, pues sin más preámbulo, les voy a presentar a César Espinel. Él es profesor de mitología comparada y simbología religiosa. Tiene un diploma en mitología y simbología en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona y actualmente cursa el bachillerato en ciencias religiosas. Lleva estudiando la simbología religiosa hace poco más de 10 años. Tiene un FP de grado superior en turismo y trabajó desde el 2014 como guía en el Museo del Prado de Madrid. Desde el 2017 es profesor en Escuela de Atención en Madrid y en el 2020 fundó su propio espacio online, Centro Ultreya, donde imparte cursos generales de divulgación sobre todos estos temas, entonces para que también lo vayan ahí a chequear. Y bueno, tal vez a manera de introducción vamos a decir unas palabras del propio César, que él se pregunta por qué la mitología y que probablemente esta es una de las preguntas que más le han hecho a lo largo de los años. ¿Qué es lo que lleva a un muchacho de 16, 18 años, que es como la edad en la que empezó, a dedicar su vida al estudio de la mitología y pasar de ahí a la mitología comparada, la simbología y la religión? Bueno, el objetivo de esta intervención es precisamente intentar que se vea la mitología como él la ve, y creo que también es como yo la veo también, entrar más adentro en la espesura, no es lo que dice él, como diría San Juan de la Cruz. Y así poder responder esta pregunta: ¿por qué estudiar mitología hoy? Y vamos a ver que el mito, como entendemos hoy un mito, qué es y qué fue la mitología, y si nos puede realmente servir de algo, aunque sea la utilidad de lo inútil, como él lo dice, y va a explicar más adelante. Adelante, César. Muy bien, pues bueno, antes de nada, por supuesto, darte las gracias a ti, Tamara, a Victoria, a todo el equipo, en realidad, de la revista virtual Quimera, por la labor que hacéis, que creo que es realmente importante, y también por brindarme la oportunidad de compartir este espacio y este tiempo con vosotros. También a los que nos estáis viendo, también a vosotros os doy las gracias, porque si no estuvierais ahí, pues en realidad nada de esto tendría sentido. Hablando de sentido, podemos empezar por preguntarnos si estudiar mitología hoy tiene sentido, es decir, si sirve para algo. Se puede enfocar este asunto en realidad desde dos posturas. Podemos considerar que no sirve para nada o que sí sirve para algo. Si optamos por la primera opción y pensamos que no sirve para nada, pues podemos respirar tranquilos porque estaremos estudiando una serie de saberes que no dan ningún beneficio, que no producen ganancias, pero que sirven para alimentar la mente y el espíritu. Y, por lo tanto, de esta manera, evitando la deshumanización de la humanidad. Nuzio Ordine, que es un profesor y filósofo, tiene un librito, un manifiesto absolutamente maravilloso, que se titula precisamente La utilidad de lo inútil, donde defiende esto mismo. Él pide que nos imaginemos un mundo sin flores y dice que las flores no son necesarias para nuestra vida, pero que un mundo sin flores sería mucho más triste, sería como un desierto. Y también lo sería una educación sin los saberes inútiles, porque transformaría nuestro espíritu en un desierto. De esta manera, aunque consideremos la mitología un saber inútil, pues aún así
desde un cierto punto de vista, sigue siendo útil. Nosotros vamos a plantear la segunda perspectiva, la perspectiva en la que consideramos que estudiar mitología sirve para algo, aunque quizá no tengamos muy claro para qué. Y por eso quiero empezar con una frase de Eduardo Galeano que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí me ha dicho un pajarito que estamos hechos de historias. Claro, para los que nos dedicamos al estudio y a la divulgación del pensamiento simbólico, esta frase nos da una alegría, porque efectivamente las historias, la filosofía, la Biblia, los clásicos griegos, la simbología religiosa, la mitología, otras ciencias humanas, hablan de los mitos y de los símbolos más antiguos que están dirigidos al hombre y a la mujer de hoy, a todos nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, lo más importante, es saber qué entendemos por mito, porque después de todo, la mitología no es otra cosa más que un sistema de mitos interrelacionados. Y un mito, tal y como yo lo entiendo y tal y como yo lo planteo en mis cursos, es ante todo un relato simbólico que conecta al ser humano con lo sagrado. Es decir, se trata de un relato que participa del lenguaje simbólico, del lenguaje poético, el metafórico, el artístico. Es decir, en definitiva, utiliza el lenguaje que se emplea para expresar lo inefable. Es decir, para expresar aquello que no se puede expresar. Y es importante que esto lo tengamos siempre en cuenta, que lo tengamos siempre presente, porque en el mundo en el que nos ha tocado vivir, la palabra mito ha quedado degradada completamente a un sinónimo de mentira y de falsedad. Estoy seguro de que habéis oído, habéis escuchado o leído cosas como, qué sé yo, mitos y verdades del cerebro o los 10 mitos más comunes de la creatividad, ¿no? Por ejemplo. Claro, esto es terrible porque de las 4 acepciones que tiene la palabra mito en castellano, nos hemos quedado solamente con la cuarta, que es la que dice que un mito es una persona o cosa a la que se le atribuyen una serie de cualidades o de excelencias que no tiene. Y no, eso no es un mito, eso es simplemente una idealización, sin más. Pero el mito en ningún caso es un ideal, no es ni muchísimo menos una fantasía autocomplaciente. Por lo tanto, permitidme que comparta y comente un poquito las 2 primeras acepciones que tiene en español la palabra mito, que son las importantes. La primera nos dice que el mito es una narración, un relato maravilloso, situado fuera del tiempo histórico y que está protagonizado por personajes de carácter divino o heroico. Claro, en esto habría que entender, a ver qué entendemos nosotros por divino y por heroico, que también son cuestiones que dan para mucho. Pero para lo que nos interesa hoy vamos a quedarnos con eso de que es un relato y con que está fuera del tiempo. La expresión técnica que podríamos utilizar es que están ubicados in illo tempore, es decir, en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? ¿En cuál? Bueno, pues cuando esta expresión se utilizaba en las misas en latín, se refería a la Judea de hace 2000 años, pero los mitólogos la han transformado en el tiempo mítico, es decir, en un tiempo ubicado, situado fuera del tiempo. Son expresiones como in illo tempore, como érase una vez, como hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Todo este tipo de cosas que remiten a la misma idea, remiten al tiempo eterno, que es el tiempo sagrado. Segunda acepción. Un mito es una historia ficticia o un personaje literario o artístico que encarna algún aspecto de la condición humana. Claro, aquí ya entramos en la idea de la ficción, ¿no? Del mundo de las ideas, de la imaginación, también muy denostada, cuando ella ha sido la causa de nuestros mayores logros en ciencia y tecnología y también en arte y en religión. Fijaos una cosa, qué curioso. Los neurólogos afirman que en realidad no tenemos un contacto directo con el mundo que habitamos. Lo único que tenemos son perspectivas que nos llegan a través de nuestro sistema nervioso, por lo que todos nosotros, tanto científicos como místicos, únicamente lo que conocemos y lo que podemos llegar a conocer son interpretaciones
de la realidad, pero no la realidad misma. Es decir, entendemos el mundo tal y como se presenta ante nosotros, pero no como es de forma intrínseca. Por lo tanto, algunas interpretaciones podrían ser más acertadas que otras, o por lo menos las interpretaciones son complementarias. Y estos datos lo que nos dicen es que las verdades objetivas en las que nos solemos basar para desenvolvernos en el mundo en realidad son ilusorias. Claro, desde luego, el mundo está ahí, su forma y su energía existen, pero nuestra comprensión del mundo es solamente una proyección mental. Es decir, estamos inmersos en una realidad que trasciende nuestra comprensión intelectual. Esto puede resultar inquietante en un primer término, lógicamente, pero también es en realidad maravilloso porque nos permite abrirnos a un mundo de posibilidades. Y sin embargo, vivimos en una sociedad cada vez más que parece obsesionada con demostrar que los mitos, en caso de no desecharlos directamente, busca defender que tienen una base real, en el sentido de histórica, o sea, una base que se puede rastrear en el tiempo. Pero claro, hemos dicho que ocurren in illo tempore, es decir, en el tiempo fuera del tiempo. Pretender justificar históricamente un mito es un intento de racionalizar la poesía, lo cual es absurdo. Vamos a ver, los mitos son mucho mejores cuando no son reales, porque son mucho más interesantes. Estos relatos no son históricos, tal y como entendemos ahora la historia, pero no son historia porque son mucho más que historia. De esa segunda acepción nos tenemos que quedar también con eso de que los personajes que los pueblan encarnan algún aspecto de la condición humana. ¿Qué quiere decir esto? Que esos personajes hablan de nosotros y hablan de nosotros a través de nosotros. El hecho de que hoy, ahora, estemos aquí hablando de mitología, significa que los mitos todavía nos importan. Si el tiempo en el que se desarrollan los mitos es la eternidad, eso implica necesariamente que tienen validez a lo largo de todas las épocas. Y esto es muy importante, para todos los pueblos. Porque el tiempo sagrado va vinculado necesariamente al espacio sagrado. Fijaos, en las tumbas neandertales, estamos hablando de entre 230.000, 40.000 años antes de nuestra era, se han encontrado armas, herramientas y huesos de animales sacrificados en las tumbas. Lo que sugiere que aquellos hombres primitivos ya habían desarrollado algún tipo de creencia en un mundo ulterior al suyo. Sin duda reflexionaban sobre la muerte, algo que el resto de criaturas de su entorno no hacían. Los animales ven morir a sus iguales. Muchos de ellos sabemos que sienten dolor y sufren por ello. Los elefantes incluso guardan luto, pero de momento no hay evidencias de que mediten sobre la muerte en sí misma o sobre la propia muerte. Y en cambio, las tumbas de los neandertales lo que demuestran es que muy pronto ellos tomaron conciencia de su mortalidad y es muy probable que también desarrollaran una narrativa, una narración paralela para intentar entenderla, para intentar asimilarla. Todo parece indicar que aquellos hombres y mujeres que enterraban a sus muertos con tanto cuidado suponían que el mundo visible y material, el mundo fenomenológico en el que habitamos, en el que nos movemos, no era la única realidad existente. Por lo tanto, podemos afirmar que desde una época muy remota, los seres humanos nos hemos distinguido por concebir ideas que van más allá de nuestra experiencia cotidiana. Somos criaturas que le buscamos un significado a todo. Hasta donde sabemos, por ejemplo, los perros no pasan horas meditando sobre la identidad canina o preocupados por los problemas de otros perros del mundo o intentando dar nuevas perspectivas a su vida. En cambio, las personas caemos fácilmente en la desesperación y desde muy pronto inventamos historias que nos permiten situar nuestra vida en un contexto más amplio, en un contexto que le otorga valor y sentido. Otra característica peculiar del ser humano es su capacidad para tener ideas y experiencias que no se explican racionalmente. La imaginación nos permite pensar en cosas que carecen de existencia objetiva en el momento en el que las concebimos. Pero es en la imaginación donde surgen la religión y la mitología.
Hoy el pensamiento mítico ha caído en un descrédito absoluto por considerarlo irracional y autocomplaciente, pero la imaginación ha permitido a los científicos, por ejemplo, investigar investigar e inventar una tecnología que nos ha hecho mucho más eficientes. Nos ha permitido viajar por el espacio o caminar por la luna, algo que antaño solo era posible en los mitos. Entonces, tanto la mitología como las ciencias amplían las posibilidades del género humano. Contrariamente a lo que se suele pensar, la mitología no incita a desentenderse del mundo. No es quedarse uno en el sofá de su casa pensando en mundos imaginarios, sino que la mitología invita a vivir en el mundo de la forma más plena posible. Al final, toda persona se pregunta en el fondo de su ser por lo que siempre han sido los grandes enigmas del ser humano, ¿no? Siempre misteriosos, pero también eternamente necesitados de elaboración. La muerte, hemos comentado, el amor, el sentido de la vida, la solidaridad, los comportamientos humanos irracionales. Todas estas cuestiones se van a trabajar en las mitologías del mundo y esos relatos han pervivido porque los contamos repetidamente y porque nos han marcado, porque nos los han enseñado de pequeños, porque los ha transmitido la sociedad, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, configura nuestra forma de ver el mundo. Son nuestra mitología. La mitología es patrimonio de la humanidad. Nos pertenece a todos. Claro, ¿cuál es o qué es lo maravilloso y lo terrible de esto? Que están abiertos a 1001 lecturas. Hay una tradición cabalística que cuenta que en el momento en el que Yahvé entregó a Moisés la Torá en el monte Sinaí, le reveló ni más ni menos que 600.000 interpretaciones, una por cada uno de los hijos de Israel que estaba a los pies del Sinaí. La lectura histórica de la Torá afirma que los hijos de Israel son los judíos. La lectura mitológica de la Torá revela que todos los seres humanos somos hijos de Israel y que el símbolo tiene un significado distinto para cada uno y que todos son complementarios. Por lo tanto, el sentido último de esa ley, que es un símbolo en sí mismo, solamente puede estar completado cuando todas las perspectivas que somos capaces de aportar todos los seres humanos confluyen. Otro ejemplo, uno puede ver en el relato de la creación de Eva la justificación teológica de la supremacía del hombre sobre la mujer, que de hecho es como se ha vendido tradicionalmente. Pero también se puede ver la supremacía de la mujer sobre el hombre, porque Eva fue el último elemento de la creación, según Génesis 2, lo que la convertiría automáticamente en un perfeccionamiento del hombre. O también se puede ver que en realidad el hombre y la mujer son iguales ante Dios, en tanto que la palabra en hebreo Adam significa hombre en el sentido de ser humano, no en el sentido de varón, que en hebreo es ish. Y que según Génesis 1, hombre y mujer fueron creados al mismo tiempo, como un andrógino. Entonces, solo ya en ese mito tenemos interpretaciones según el machismo, el embrismo y el feminismo, uno de los problemas más acuciantes de nuestra época. Solo en ese mito, y acabamos de empezar. Entonces, esto demuestra que los relatos mitológicos tienen muchas lecturas, pero en realidad solamente una esencia. Louis Duc, un antropólogo y monje de Montserrat, en Barcelona, decía que la vida humana es a menudo paradójica, que es una conjunción entre la razón, donde entran la lógica, el concepto, el análisis, etcétera, y el mito, que es la base de la intuición, la imagen, la narración, etcétera. Por lo tanto, la vida del ser humano, la vida humana, es necesariamente logomítica. Y una parte importante de nuestra salud psíquica consiste en equilibrar estas dos dimensiones. Claro, ¿qué ocurre? Que como sociedades padecemos de un desconocimiento inmenso sobre el legado mítico de nuestros antepasados y por eso tenemos la sensación de estar tan perdidos hoy. Andamos desequilibrados porque no nos conocemos. Y de eso trata el mito, el mitos griego, de conocerse a uno mismo. Oráculo de Delfos, frase atribuida a Tales de Mileto. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. De nuevo,
Los mitos no eran historias en las que se obligaba a creer a la gente a pies juntillas sin ningún tipo de pensamiento crítico. Máximo de Tiro, un filósofo del siglo II de nuestra era, afirmaba que los mitos los utilizaban para expresar lo inexpresable. En sus disertaciones escribe, y cito, en efecto, hay un Dios superior al tiempo, la eternidad y toda naturaleza que fluye, que no puede ser nombrado por el legislador, que es inexpresable por el lenguaje e invisible a los ojos. Y como no podemos captar su esencia, nos apoyamos en palabras y nombres, animales, figuras de oro, marfil y plata, plantas, ríos, cimas y fuentes. Salustio de Emesa, un filósofo cínico del siglo V, también en su obra sobre los dioses y el mundo, decía sobre los mitos que esas cosas que relatan no ocurrieron jamás, pero son siempre. Ahí está la cosa. Claro, los conceptos que se manejan en mitología y en la simbología religiosa se encuentran muy lejos del punto de vista contemporáneo, porque el actual ideal democrático del individuo que se determina a sí mismo, la invención de artefactos mecánicos y eléctricos, el desarrollo de los métodos científicos de investigación, etcétera, etcétera, han transformado la vida humana de tal forma que ese universo atemporal de símbolos heredados hace milenios ha sufrido un colapso. Se suele recordar mucho a Nietzsche por su famosa frase, Dios ha muerto, ¿no?, como un lema del ateísmo del hombre nuevo, pero se suele olvidar el sentido de continuidad de esa frase, que es, vale, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Y ahora qué? Podemos vivir sin Dios, al menos sin esa idea de Dios. Ahora bien, ¿podemos vivir sin la experiencia subyacente al concepto de Dios? Es decir, ¿cómo reconstruimos la esencia emocional, metafórica, espiritual, poética, después de matar a Dios? Esta pregunta no es que sea importante, es que es fundamental. O sea, renunciar a ese lenguaje es amputarnos una parte de nosotros mismos. Pero esto a nivel inconsciente debemos saberlo porque no hemos renunciado del todo. ¿Por qué se siguen produciendo series como Good Omens, American Gods o Messiah? ¿Por qué a pesar de todo siguen interesando las figuras mitológicas? De nuevo, ¿por qué estamos hoy aquí hablando de esto? El hombre siempre ha estado inventando mitos que se han ido transmitiendo a través de las generaciones como un saber acreditado. Existen desde las épocas más remotas como un enigma, como una lección de sabiduría, como parte, en realidad, del patrimonio inmaterial del colectivo humano que lo transmite. Podemos preguntarnos qué es lo que hace a un mito duradero y ubicuo, y a mí me parece que la respuesta es su temática, porque los mitos al final hablan de los grandes temas de la existencia y dan una respuesta de por qué existimos, por qué existe el mundo, cuál es nuestro destino, lo que ocurre después de la muerte, qué significa vivir en un tiempo breve y en una condición de dudosa justicia. Se han intentado a lo largo de la historia dar muchas respuestas al por qué existen los mitos, ¿no? Según unos, fueron el espanto y el agradecimiento ingenuo ante una serie de prodigios naturales los que crearon en la mente humana a los dioses. Según otros, fue la codicia y la astucia de las clases sacerdotales para controlar a la gente. A mí, desde luego, me resulta mucho más convincente la tesis del filósofo alemán Hans Blumenberg, fallecido en 1996, que defendía que los mitos dotan de un sentido profundo a lo real, es decir, otorgan un significado. Frente a lo que García Gual llama el absolutismo de la naturaleza, los seres humanos anhelan vivir en un mundo humanizado, en un mundo dotado de un sentido trascendente, donde más allá de la muerte quede algo que perdure. Porque el ser humano por naturaleza desea pervivir, desea dejar huella. No quiere ser un absurdo accidente disuelto en la nada. Entonces, según Blumenberg, el ser humano anhela esperanza y consuelo, y el mito lo ofrece.
Exceptuando a los nihilistas, creo que los demás podemos compartir fácilmente esta inquietud sobre el sentido de nuestra vida, ¿no? Tarde o temprano, todos nosotros nos lo preguntamos. De hecho, la maravillosa película Soul de Disney Pixar, que ha salido recientemente en DVD, trata precisamente sobre este tema, ¿no? El sentido de la vida y el propósito de la vida. Claro, hay otros, como Jung, por ejemplo, que consideran que los temas que trabajan los mitos se encuentran en el alma de forma innata, ¿no? Y así plantea sus famosos conceptos de arquetipos e inconsciente colectivo, de los que los mitos serían simplemente la cristalización. Pero sea como sea, la cuestión, me parece, la gran tarea del ser humano, es darse cuenta de que sigue estando incompleto, que sufrió la caída cuando desarrollamos la visión dual y perdimos la unitaria, y que es el mito y la poesía, y por lo tanto el símbolo, que es lo mismo, lo que nos permite regresar a esa unidad. Es decir, se refieren a algo que se ha perdido y que puede recuperarse, algo con lo que podemos reconectar. Esto se entiende mucho mejor si nos atenemos a la etimología de la palabra símbolo, porque hemos dicho antes que un mito es ante todo un relato simbólico que conecta. El símbolo en griego, era un objeto que se partía cuando alguien se iba a separar. Entonces, uno se quedaba con una parte, otro con la otra, y cuando ocurría el reencuentro se juntaban las dos mitades, se reunificaba y se reconocía. Esto se utilizaba, por ejemplo, cuando se había recibido hospitalidad, ¿no? Se partía un símbolon, una figurita, y el hospedado y el anfitrión se quedaban con su mitad correspondiente. Entonces, pasados los años, incluso las generaciones siguientes, sus hijos o nietos, podían presentar esa otra mitad y entonces recordar la relación. Cuando uno empieza en el estudio de la simbología y le cuentan lo del símbolon, claro, se aclaran muchas cosas, porque se coloca al símbolo en un lugar de respeto y de consideración, porque el gran símbolo es el ser humano, que está partido, que está dividido, que ha perdido su mitad trascendente y divina y cuyo objetivo en la vida es al final reunificarse. Entonces, con el símbolo estamos hablando de una dualidad y de un intento de regresar a la unidad, con todo lo que ello implica. Es decir, algo se ha perdido y el símbolo sirve para reconciliar. Y puesto que sirve para eso, para religar, es normal que toda tradición religiosa utilice símbolos. No le queda otra, no hay otro lenguaje posible. El ser humano tiene la increíble capacidad de crear símbolos para poder relacionarlos en colectivo y poder así hablar y compartir experiencias. Hay algo profundamente bello en el estudio del símbolo, ya lo hemos comentado antes. Cada persona recibe el símbolo y lo interpreta de manera diferente y sin embargo complementaria. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe dar un símbolo por enteramente conocido o sabido. Nunca debemos caer en el error de pensar que un símbolo es un signo. Muchas veces nos ofuscamos en la visión cuadrangular de que nuestra experiencia del símbolo es la correcta y que los demás están equivocados. Pero también, por otro lado, hay que evitar la degradación del símbolo. Un símbolo siempre debe servir para unificar y nunca para dividir. Dicho de otro modo, utilizar un símbolo como estandarte para establecer unas diferencias a la visión, puesto que el símbolo es patrimonio de la humanidad y su función es precisamente unificarla. Os pongo un ejemplo, que además es clarísimo. La esvástica. La palabra original, suástica, procede del sánscrito y significa algo así como mucha fortuna, abundancia, prosperidad, muchas cosas, pero todas vinculadas con esa idea, ¿no? Claro, resulta que en los años 30 del siglo pasado, los nazis adoptaron ese símbolo como seña de identidad, una identidad basada en el odio a los demás. Tanto utilizar ese símbolo para dividir, para separar, es pervertirlo. O una palabra mucho más adecuada, profanarlo. Los nazis buscaban esa abundancia y esa prosperidad que representa la esvástica, pero solamente en un Reich acorde con su ideología. Entonces, el símbolo es hermoso precisamente porque une, porque permite acercar posturas.
Todo lo demás deja de ser un símbolo que unifica y se convierte en un diabolos que divide, que crea segregación y discordia. Algo que desgraciadamente estamos viendo estos días en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero comparten raíz. El símbolo y el diablo, de ahí viene la palabra diabolos, diablo, son antagónicos completamente, son términos opuestos. Por lo tanto, conocer el mito, los relatos que fundamentan nuestra cosmovisión, sirve también para darnos cuenta de que en realidad no son tan diferentes unos de otros y por lo tanto no somos tan diferentes unos de otros. Que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos dividen. De hecho, Borges decía sabiamente que todas las personas somos iguales, incluso en la manía que tenemos de creernos diferentes. Es una frase muy buena. Claro, el lenguaje simbólico es en definitiva un tipo de pensamiento, ¿no? Muy probablemente la mitad de nuestras posibilidades de pensamiento son simbólicas. Entonces, renunciar a ello implica renunciar a la mitad de nuestro pensamiento y de nuestra capacidad de imaginación, de creatividad y muchísimas cosas. Por lo tanto, no es una opción, sino que el símbolo es inexcusable y así se ha entendido siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos viviendo un momento que simbólicamente es muy pobre, porque la tiranía de la razón ha hecho estragos con respecto al pensamiento simbólico precisamente porque no es lógico. Es un pensamiento que tiene mucho más que ver con lo que llamamos poesía. El símbolo es siempre un medio, nunca un fin en sí mismo. ¿Qué ocurre cuando lo convertimos en un fin? Pues que el símbolo se convierte en un ídolo y al venerarlo cometemos idolatría. Es muy fácil convertir un símbolo en un ídolo y es el problema que han tenido muchas religiones. Han tenido grandísimos símbolos, símbolos con un inmenso potencial, que han acabado convertidos en objetos de culto por sí mismos. El símbolo siempre es un camino, nunca es un destino. Recuerdo a Miguel Valls, que en realidad es productor, es comunicador, pero yo lo he escuchado y realmente para mí es filósofo también. Y Miguel Valls decía una gran frase referida a las religiones y que nos sirve para en concreto el símbolo. Decía, supongamos que queremos ir, él decía, a Toledo, ¿no? La ciudad de Toledo. Entonces decía, supongamos que queremos ir a Toledo. Para ello nos montamos en un tren. Pero una vez que lleguemos a Toledo, tenemos que abandonar el tren. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es visitar Toledo, no convertirnos en ferroviarios. Creo que es una de las formas más elegantes de explicarlo. Entonces, claro, es importante comprender que el símbolo se crea, se genera para manifestar una experiencia, exactamente igual que la poesía. José Hierro decía, escribo poesía cuando no me quedan palabras. Es decir, no está tratando de transmitir una información, sino una experiencia. Raimón Arola decía que el símbolo nos muestra aquello del otro mundo que está en este, pero sin manifestarse. Entonces, el pensamiento simbólico parte de esa presencia oculta que va aflorando y que se va apareciendo en imágenes y en ritos, en poemas y en canciones, en templos y en jardines. Tanto, nuestra asignatura pendiente es darnos cuenta, tomando una nueva perspectiva de la posmodernidad y del individuo, de que formamos parte de algo que es más grande que nosotros mismos, que puede ser la familia, que puede ser la sociedad, que puede ser la humanidad, que puede ser el mundo, que puede ser el universo. Sí, desde luego, es posible que en el mundo moderno no cultivemos el sentido de la trascendencia con tanta asiduidad como hacían nuestros antepasados, pero todos hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido profundamente conmovidos, momentos en los que de alguna manera hemos conseguido alzarnos por encima de nuestra individualidad cotidiana y, por decirlo de alguna manera, hemos habitado nuestra humanidad con mayor plenitud que habitualmente.
Normalmente esto se produce gracias a la danza, a la música, a la poesía, a la naturaleza, al amor, al sexo, al deporte o a aquello que llamamos religión. Y uno de los pilares de la religión son precisamente los mitos. Toda cultura alberga una tradición mítica, sea esta del tipo que sea. Ya señalaba Georges Dumézil, un filólogo e historiador francés, fallecido en 1986, que un país sin leyendas moriría de frío y que un pueblo sin mitos está muerto. Los mitos están organizados en un sistema mitológico y son en realidad la carta de presentación de una cultura, de una civilización, porque configuran una identidad, su identidad, ¿no? Podríamos decir que la esencia de una cultura, la manera en la que ésta se constituye y lo que la caracteriza, se plasma en un trípode. La primera pata del trípode es la concepción que esa civilización tiene del ser humano y de cómo se relaciona con otros seres humanos. La segunda pata es cómo se relaciona con la naturaleza. Y la tercera pata es su relación con lo sagrado. Los mitos hablan de esos tres aspectos. Entonces, tendríamos que ver cómo nos relacionamos nosotros, nuestra civilización, con esos tres aspectos. Y puesto que la clave está en cómo el ser humano se vincula con esos elementos, podemos rescatar perfectamente una de las etimologías para la palabra religión, que es religare, es decir, religarse o reconectarse. Esto es importante porque una mitología va a estar ligada siempre, necesariamente, a uno de esos complejos entramados que llamamos religión, porque conforma una de sus partes más importantes, que es el relato fundacional alrededor del cual se construye todo lo demás. Pero esto se nos ha olvidado, porque en el mejor de los casos, si podemos acceder de alguna manera, por ejemplo, a la mitología clásica, bien sea por nuestra familia, por nuestros padres o por la enseñanza reglada, que hay una asignatura de cultura clásica, pues nos encontramos la mitología clásica como un conjunto de cuentos y de historias más o menos fabulosas y divertidas. La mitología no es eso. Esos relatos conformaban la forma de ver, entender y relacionarse con el mundo de los antiguos griegos. Es decir, transmitían su cosmovisión. En griego, cosmos significa orden. Por lo tanto, eran relatos de carácter cósmico, en todo el sentido de la palabra. Todo estaba ordenado de una determinada manera y los mitos se referían a ese orden. Y, por supuesto, lo mismo puede decirse de los egipcios, de los escandinavos, de los indios, de los japoneses, de todos los pueblos de la Tierra en sus respectivas mitologías. Y, por supuesto, puede y debe decirse lo mismo de los antiguos israelitas. Porque hay personas que se ofenden cuando se dice que las historias de Noé, de Moisés o de Jacob son mitos. Pues porque son mitos que todavía hoy están vivos, que están enmarcados en un contexto ritual que les otorga un sentido, además un sentido profundísimo, de carácter sagrado. Y como actualmente hemos vinculado las palabras mito y mentira, pues es normal que judíos, cristianos y musulmanes se ofendan. Pero por eso mismo tenemos que entender bien qué es un mito. Fijaos, hay un texto inscrito en una escultura china del Buda del año 746 que dice lo siguiente: la más alta verdad carece de imagen, pero si no existieran imágenes, sería imposible que la verdad se revelara. El principio más sublime no tiene palabras, pero si no existieran las palabras, ¿cómo podría revelarse el principio? Los mitos son esas imágenes y esas palabras. Lo que ocurre es que se ha de contar con las herramientas necesarias para acceder a su sentido. Para entendernos, pongamos un par de ejemplos. Un árbol y un coche. Son dos cosas que podemos encontrar paseando por cualquier calle de nuestra ciudad. Si yo voy caminando y veo un árbol, no voy a ver lo mismo que un botánico.
donde él es capaz de ver el género, la especie, es capaz de identificar si es macho o hembra, si da flor y fruto, si es de hoja perenne u hoja caduca y 1000 detalles más, yo miro el árbol y veo el Yggdrasil, el Axis Mundi, la unión de lo de arriba con lo de abajo, del cielo con la tierra, la manifestación de la creación, una metáfora del ser humano, solo por poner algunos ejemplos. Y si, por ejemplo, nos encontramos con un coche donde yo veo un medio de transporte mecánico, pues el mecánico mismo será capaz de ver modelo, piezas, funcionamiento y un largo etcétera. Es decir, mi visión es distinta a las suyas, pero el objeto contemplado es el mismo. Por eso, los diferentes juicios que emitimos sobre determinados aspectos de la realidad están enormemente determinados por el punto de vista de los jueces. Recordemos lo que hemos dicho al principio de los estudios neurológicos. Recordemos lo que decía el maestro Jedi Qui-Gon Jinn. Tu enfoque determina tu realidad. Cuidado, esto es muy importante. Los distintos puntos de vista sobre una misma realidad no son ni mejores ni peores con respecto a los demás. Son distintos y complementarios. Lo mismo ocurre con el relato mítico. Dependiendo de cuánto hayamos entrenado, seremos capaces de penetrar más o menos en su significado. Pero el objetivo último es llegar a la comprensión y a la aprehensión plena y a la fusión absoluta, la faná del Islam, con el absoluto. De hecho, hablando del Islam, ya lo decía Ibn Sina, más conocido como Avicena, dice, las cosas son Alá, es decir, Dios, si acertamos a verlas en su esencia, desnudas de existencia, es decir, carentes de tiempo, espacio y atributos. Es decir, retirando todo lo contingente, todos los complementos, si accedemos a la esencia de las cosas, accedemos al conocimiento de lo divino. Los mitos emplean símbolos propios y se expresan de una manera vivaz en imágenes. El símbolo que transmite el mito siempre va a remitir a algo ausente, a algo que es difícil de representar por los medios de comunicación habitual. Lo diré, medios de comunicación que son seculares y profanos. El mitos emplea siempre un lenguaje religioso, poético, artístico, metafórico. No me cansaré de repetirlo. El símbolo sugiere en vez de decir. El símbolo invita a ir más allá de lo real. Lo que en realidad es aparente, pero que a nosotros nos resulta objetivo, cuando ya hemos dicho que en realidad es ilusorio. Entonces, el mito es una metáfora, que significa literalmente llevar más allá. No sé si será vuestro caso, pero cuando yo estaba en el instituto, en clase de historia de la filosofía, nos enseñaban que llegó un momento en la antigua Grecia en el que se pasó del mitos al logos, ¿no? Como si una mañana los sabios griegos se hubiesen despertado y hubieran pensado, hoy me siento diferente, hoy me siento más lógico. Y entonces, de repente, toda la vida y forma de pensar en la Hélade hubiera cambiado de un día para otro. Este planteamiento se debe a los sofistas y a Platón, que opusieron el logos al mitos, en el sentido de narración tradicional o relato antiguo. Que en realidad no deja de ser paradójico, porque Platón, precisamente el gran enemigo de los poetas, fue uno de los mayores mitógrafos de su tiempo, concibiendo mitos tan absolutamente maravillosos como la isla de Atlántida, como el andrógino, como el mito de la caverna, o incluso diseñó un mito sobre su propio maestro, Sócrates. Entonces, no, ese avance del mito al logos en la antigua Grecia de una forma tan directa que nos enseñaron, está hoy más que cuestionado. Podemos decir que no solo en la antigua Grecia, sino que en la mayoría de las culturas premodernas existían esas dos maneras de pensar, de hablar y de adquirir conocimiento que los griegos llamaban mitos y logos. Ambas eran esenciales y no se consideraba que ninguna fuera superior a la otra. Es decir, no estaban en conflicto, sino que eran complementarias. O sea, cada una tenía su propia esfera de competencia y de hecho se consideraba imprudente mezclarlas. El logos, lo que podríamos
traducir como razón, pero no la razón tal y como la entendemos hoy, algo mucho más amplio, es el modo, era considerado el modo de pensamiento pragmático que permitía a la gente funcionar en el mundo diario. Por lo tanto, tenía que corresponderse de forma precisa con la realidad externa. Entonces, siempre se ha necesitado del logos para fabricar un arma eficaz, para organizar las sociedades o para planificar una expedición, ¿no? El logos siempre iba mirando hacia adelante, ¿no? Estaba continuamente al acecho de nuevas formas de aprovechar el entorno, mejorar las ideas antiguas o incluso crear algo nuevo. Entonces, indudablemente, el logos fue esencial para la supervivencia de nuestra especie, pero tenía sus limitaciones. El logos no podía y no puede aliviar el dolor humano, ni desvelar el sentido último de las luchas de la vida. Por eso la gente recurría al mitos, que ya lo he comentado antes, pero lo repito, nunca fue una fantasía autocomplaciente. O sea, al igual que el logos, ayudaba a la gente a vivir de una manera creativa en un mundo desconcertante, pero de manera diferente. Porque sí, los mitos contaban historias sobre los dioses, pero en realidad se centraban en los aspectos más esquivos, más desconcertantes, más trágicos de la experiencia humana, aquellos que caen fuera del alcance del logos. Antes nos referíamos a Jung. Se ha dicho que el mito es una forma primitiva de psicología. Bueno, no es una consideración muy desatinada. O sea, si un mito describía por ejemplo, a los héroes deslizándose por laberintos o descendiendo al inframundo o luchando contra monstruos, no se pensaba en ningún momento que se tratara de una historia basada en hechos reales. O sea, los mitos estaban concebidos para ayudar a las personas a moverse por las regiones más oscuras de la psique. De hecho, cuando Freud y Jung empezaron a realizar su búsqueda científica del alma, que es lo que significa etimológicamente psicología, el estudio del alma, de la psique en griego, ambos se volvieron de forma instintiva hacia esos mitos, pero nunca se pensó en el mito como un relato preciso sobre un acontecimiento histórico. O sea, se consideraba algo que sí, que en cierto sentido había sucedido alguna vez, pero que continuaba sucediendo siempre, ¿no? Como decía Salustio de Emesa. Entonces, el mito nunca habría resultado eficaz si la gente se limitase a creer en él tal y como entendemos nosotros la creencia, no como se entendía antiguamente, pero bueno, eso ya es otro tema. O sea, no, el mito era ante todo y sobre todo un programa de llamada a la acción. Porque un mito, un relato, podía ponerle a uno en la postura psicológica o espiritual adecuada, ¿vale? Pero correspondía a cada persona dar el paso siguiente y conseguir que la verdad contenida en ese mito fuera una realidad en su propia vida. La única forma de evaluar la verdad y el valor de cualquier mito era actuar sobre él. El mito del héroe, por ejemplo, que aparece en muchísimas tradiciones, en prácticamente todas, enseñaba a desbloquear el potencial heroico que late en cada individuo. Incluso más tarde, los relatos sobre figuras históricas como el Buda Gotama, Jesús el Galileo o Muhammad se ajustaron a ese paradigma, a fin de que sus seguidores pudieran imitarles. Llevado a la práctica, el mito podía decirle al ser humano algo profundamente verdadero acerca de su propia humanidad. El mito enseñaba a vivir de manera más fecunda e intensa, enseñaba a hacer frente a la mortalidad y a soportar el sufrimiento que enfrentamos constantemente. Pero si no se logra aplicar a la situación, el mito se va a mantener siempre como una cosa abstracta e increíble. Y es ahí precisamente donde entra en juego el ritual. El filósofo Byung-Chul Han ha hablado en muchas ocasiones de la urgente necesidad de recuperar los rituales, porque esos eran los escenarios donde los mitos cobraban sentido, porque desde fechas remotas los seres humanos estaban actualizando constantemente sus mitos en ceremonias que representaban de manera esquemática los acontecimientos narrados en ellos. Y estos rituales actuaban sobre los participantes, porque
como cualquier obra de arte, los introducía en una dimensión más profunda de la existencia. No nos podemos olvidar de que en origen acudir al teatro griego era asistir a una ceremonia religiosa, a un culto al dios Dioniso. Y de esta manera el mito y el ritual eran inseparables. Sin ritual, los mitos no tendrían sentido y permanecerían tan opacos como puede aparecer, por ejemplo, una partitura, que es impenetrable para casi todo el mundo hasta que se interpreta de forma instrumental. O una obra de arte, por ejemplo, que requiere también de una interpretación por un lado, pero también de una conexión con el que está contemplando esa obra de arte, ¿no? Es decir, el ritual lo que permite es apartar los modos de pensamiento secular y profano y permitir a la mente entrar en un estado de sacralidad para precisamente vivir esos mitos. Si lo trascendente fuera únicamente una realidad remota, algo que estuviera ubicado ahí fuera y que solo pudiéramos apreciar de forma momentánea y a distancia, la religión y por lo tanto la mitología nunca habría arraigado. La gente no era tonta. La práctica totalidad de las escrituras sagradas insisten constantemente en que hombres y mujeres tenemos que descubrir lo divino que reside en nuestro interior y en el mundo en el que habitamos. Toda persona individual participa de una realidad última y por lo tanto tiene un potencial divino que se puede experimentar. A lo largo de la historia, todos los profetas, los visionarios, los místicos han estado insistiendo en que esas experiencias no eran otra cosa que indicios de la realidad última e incognoscible. Lo divino o lo sagrado, en último término, es lo enteramente real. Por eso, los mitos, rituales, textos sagrados, prácticas éticas de las religiones del mundo desarrollan una especie de plan de acción en el que los individuos van más allá de sí mismos para conectar con esa realidad última y verdadera. Y al vivir con aquello que en última instancia se revela real y verdadero, las personas descubren no solo que están mejor preparadas para afrontar las tensiones de la vida diaria, sino que la propia vida, en su totalidad, adquiere un nuevo significado. Hemos dicho que los mitos hablan de esa realidad última en un lenguaje de corte simbólico, ¿no? De corte poético. Los mitos que aparecen en las escrituras sagradas no están concebidos para asentar unas creencias o un determinado estilo de vida, sino que buscan una transformación radical de la mente y el corazón, que por cierto en hebreo mente y corazón es la misma palabra. Leer el mito, leer la escritura sagrada fuera de un contexto ritual resulta tan insatisfactorio y desprovisto de sentido como leer el libreto de una ópera. Por ejemplo, la idea de que Jesús era el Hijo encarnado de Dios se basa en una práctica ritual, pero tiene poca validez en la escritura sagrada. Otras tradiciones, como el budismo Chan, el llamado Zen en Japón, consideraban que las escrituras eran prescindibles, pero el ritual nunca se descartaba. Los reformadores religiosos del pasado, como Zoroastro, Buda, Jesús o Muhammad, que rechazaban los rituales ceremoniales de su época, casi siempre los sustituían por nuevos ritos. El mismo Buda, por ejemplo, que formaba parte de un amplio movimiento que se oponía a los elaborados sacrificios de los brahmanes, exigía a sus monjes que ritualizaran todas sus actividades cotidianas, de tal manera que se consiguiera que caminar, hablar o asearse llegasen a reflejar la belleza y la gracia del Dharma. Hasta ese punto. Pero claro, el predominio del logos, que ya hemos hablado, en la educación y en la sociedad moderna ha hecho de la escritura sagrada, del mito, pues una realidad problemática. Porque desde hace unos 300 años las personas empezaron a leer, por ejemplo, los relatos de la Biblia como si se tratase de logoi, de crónicas de eventos ocurridos realmente. Y en cambio vemos que en ningún momento de la historia esos relatos pretendieron transmitir las verdades sobre, por ejemplo, la creación del mundo o sobre la evolución de las especies. Nunca quisieron ofrecer unas biografías fidedignas de patriarcas, profetas y sabios de la antigüedad. No, el género histórico preciso, tal y como lo entendemos hoy, es un fenómeno muy reciente.
Y como el mito no se adecúa a las modernas normas científicas e históricas, pues mucha gente desprecia la mitología y la tacha de falsa. Y sin embargo es curioso porque no se emplean los mismos criterios con respecto, por ejemplo, a una novela que arroja profundas e interesantes perspectivas a través del uso de la ficción. Tampoco se desprecia el género poético de, por ejemplo, El paraíso perdido de Milton, porque su relato de la creación no se adecúe a la teoría de la evolución. Entonces, una novela, una poesía o una escritura sagrada tienen que leerse con las leyes propias de su género. Y por lo tanto, la lectura del mito requiere el cultivo disciplinado de un modo apropiado de conciencia, porque al leerlos, las personas se movían, se sentaban o respiraban de una manera determinada que les permitía asumir físicamente aquello que estaban leyendo. O escuchando, porque claro, originalmente todos estos relatos se conocían en base a la tradición oral y muchos de ellos iban acompañados de música. Y esos cánticos además se hacían con música y con danza, todo a la vez. Y en ese baile, esas historias cobraban pleno sentido, porque uno ya no era uno, sino que en el baile se fusionaba con los demás miembros del grupo, de la comunidad humana. Cuando uno accede a la mitología, a la lectura de esos relatos, vemos que la idea central que transmiten es la necesidad de despojarse del yo inferior. Es lo que los griegos llamaron la kénosis, el vaciamiento del ego. Y todas las tradiciones religiosas insisten en que la mejor manera de alcanzar esa trascendencia es cultivar los hábitos de la empatía y la compasión. Cuidado, no tenemos que olvidar que hay muchas similitudes y también muchas diferencias entre las distintas tradiciones míticas. Hay elementos de empatía y compasión, pero también de violencia y dolor. Pero porque hablan de la experiencia humana. Y en esa experiencia hay de todo. Y no se puede hablar de lo humano sin hablar también de lo divino, que es todo eso. Rudolf Otto, un gran erudito y teólogo alemán, fallecido en 1937, se refería a lo sagrado con la expresión de mysterium terrible et fascinans, es decir, aterrador pero fascinante y enormemente desconocido. Esta idea la ilustra maravillosamente bien el mito, precisamente, del encuentro entre Yahvé y Moisés según el libro del Éxodo, el primer encuentro que tiene. En el capítulo 3 de este libro vemos que el Dios de Israel escoge como representante a un hombre que tiene un defecto en el habla. Dice Moisés sobre él mismo que es torpe de boca y de lengua, es decir, que es tartamudo. Y esto es muy interesante porque un profeta es alguien que habla en nombre de su Dios. Pero en este caso, el Dios ha escogido como portavoz a un tartamudo, precisamente porque lo divino está más allá del alcance del lenguaje. Es lo que decía Pepe Hierro. Escribo poesía cuando se me acaban las palabras. Y es por eso que la teología, el discurso sobre Dios, en potencia es idólatra. Ahí tenemos a Aarón, el hermano de Moisés, ¿no? Dotado de elocuencia y que es profeta del propio Moisés, porque va a ser Aarón el que hable al pueblo en nombre de su hermano. Y este elocuente y persuasivo Aarón va a ser el que cometerá el pecado arquetípico de idolatría al hacer un becerro de oro para que el pueblo lo adore. Y claro, como la divinidad está más allá del entendimiento y del lenguaje, pues el acento ha de ponerse en lo que entendemos que son manifestaciones de esa divinidad. Y está muy claro que hay diferencias de acento. En algunas tradiciones el foco se pone en el cosmos, en otras se pone en la sociedad. Las escrituras sagradas de India y China, por ejemplo, insistieron desde el principio, desde el segundo milenio antes de nuestra era, en que el ser humano debía plegarse a los ritmos de la naturaleza. Especialmente en India, el universo se ha interpretado como crónicamente frágil, lo que le obligaba a dar algo a cambio o renunciar a algo para sostener el mundo finito. Una vez más, en una época en la que el cambio climático es irreversible, resulta difícil imaginar un mensaje más importante que el de estas escrituras.
Pero las tradiciones monoteístas, que han subrayado constantemente la importancia de la justicia y de la equidad social, también se dirigen directamente a nuestro dilema actual. Porque mientras nos encontramos hoy aquí, en España, por ejemplo, un número inaceptable de personas está viviendo en unas condiciones lamentables. En Reino Unido hay muchísima gente durmiendo en las calles, en uno de los países más ricos del mundo. En Costa Rica, por ejemplo, según tengo entendido, se ha alcanzado la cota más alta de pobreza en 28 años. Los discursos de odio, de xenofobia, de homofobia, de racismo están aumentando por todo el mundo. Entonces, por eso me parece tan urgente que entendamos que los seres humanos estamos conectados con la trascendencia, por así decirlo. En épocas recientes, la religión ha experimentado un auge enorme, incluso en la antigua Unión Soviética y en China. Pero para que sea auténtico, ese resurgimiento religioso no tiene que limitarse, no debería limitarse a una búsqueda privada, a una búsqueda personal. O sea, debería regresar a las escrituras sagradas y procurar que apelen directamente al sufrimiento, a la ira y al odio endémicos de nuestro presente que nos pone en peligro a todos. Claro, hay quien dice, y lo sé, que esto es una manipulación de las escrituras. Pero cuando los humanistas del Renacimiento y los reformadores protestantes insistían en regresar a las fuentes del cristianismo, las escrituras sagradas se revisaban y actualizaban periódicamente, y su mensaje se reinterpretaba en profundidad para adaptarlo a las exigencias del presente. Incluso mucho antes, en la propia Biblia, vemos que el sacerdote Esdras, en el siglo V a.C., no se dedica solamente a leer la ley ante el pueblo, sino que la interpreta para hacer que se adecúe a las nuevas circunstancias de los israelitas después del exilio en Babilonia. Es decir, que el arte de la exégesis de las escrituras, de la interpretación de las escrituras, nunca fue una disciplina académica, sino más bien espiritual, transformadora, creativa e imaginativa. Para leer las escrituras de manera genuina, tenemos que permitirles que apelen directamente a nuestra crisis moderna. Dada la naturaleza de los problemas actuales que nos acosan, la fe de las escrituras sagradas en el potencial divino de todos los seres humanos es especialmente relevante. Porque cada uno de nosotros y de nosotras lleva el todo dentro de sí mismo y por lo tanto puede buscarse y descubrirse dentro de él. Las diferencias de sexo, de edad, de ocupación social o laboral no son en absoluto esenciales a nuestro carácter, son solamente vestiduras que llevamos por un tiempo limitado en el gran teatro del mundo. Es muy importante no confundir la imagen interior del ser humano con su atuendo. Pensamos, por ejemplo, nosotros, que somos hispanohablantes, que somos hijos e hijas de los siglos XX y XXI, que pertenecemos a la cultura occidental del cristianismo civilizado. Pero esas designaciones no dicen lo que es el ser humano, solamente muestran pues, una serie de accidentes geográficos, de fechas de nacimiento, de devenires históricos, personales. Claro, tenemos que preguntarnos cuál es el carácter básico de nuestro ser. Es decir, cuál es el meollo, el centro, el corazón del hombre. El ascetismo de los santos medievales y de los yogis de India, los misterios helénicos de las iniciaciones o las antiguas filosofías de Oriente y de Occidente, por ejemplo, son precisamente técnicas para desplazar el foco de la conciencia individual fuera del exterior, fuera del mundo de las apariencias. Las meditaciones preliminares del aspirante, del neófito, logran apartar su mente y sus sentidos y sentimientos de los accidentes de la vida y acaban conduciéndole hasta lo más profundo de su ser. Los iniciados se identificaban a sí mismos negándose. Se decían cosas como, por ejemplo, yo no soy esto ni lo otro. Yo no soy mi madre, ni mi padre, ni el hijo que acaba de morir. La muerte en el sentido iniciático, ¿se entiende? No soy mi cuerpo, que está enfermo o envejece. No soy tampoco mi brazo, ni mis ojos, ni mi cabeza, ni la suma de todas esas cosas. Tampoco soy mis sentimientos, ni mi mente, ni mi fuerza intuitiva. Entonces, ¿quién soy?
Lo vamos viendo, ¿no? O sea, es la famosa paradoja del barco de Teseo. Pues a través de ese tipo de meditaciones, la persona consigue salir de su propia profundidad y finalmente alcanza una insondable realización. Entonces, nadie puede regresar de practicar este tipo de ejercicios, de rituales, y tomarse a sí mismo muy seriamente como fulano de tal población de un país concreto que se dedica a un trabajo determinado. No, ese proceso es Narciso contemplándose en las aguas de la fuente. Es Siddhartha Gautama sentado en contemplación debajo del árbol. Pero eso solamente es un requisito, no es el fin. La meta no es ver, sino caer en la cuenta de que uno es esa esencia. Y entonces, al vivir en el mundo, el hombre es tan libre como libre es su esencia. Porque la esencia de uno mismo y la esencia del mundo son una sola cosa. De aquí que la separación, el aislamiento, ya no sean necesarios. Porque por donde quiera que vaya el héroe y cualquier cosa que haga, siempre está en presencia de su propia esencia, porque ha perfeccionado sus ojos para ver y su corazón y su mente para ser. Ya no hay aislamiento. ¿Qué decía Jesús? Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás os será dado. Eso es el reino de Dios. En ese punto no hay aislamiento y por lo tanto tampoco tiene necesidad de que existan ni el egoísmo ni el altruismo. Ambas cosas desaparecen porque el individuo ha muerto y ha renacido identificado en la unicidad del universo. Y en ese momento se hace consciente de que por él y para él se ha creado el mundo. Dice Alá en un hadith: Mahoma, si no fuera por ti, no habría creado el cielo. Mahoma es el arquetipo de ese hombre universal. El mito del Grial o el del Arca de la Alianza hablan también sobre esto, sobre vaciarse completamente, la kenosis. ¿Qué es el Grial? Es una copa que se llena del vino sangre del Salvador. ¿Qué es el Arca de la Alianza? Una caja que se llena de la ley transmitida por Dios. Ambos elementos están vacíos. Es decir, se predica el vaciamiento que permite que la divinidad no se embriague y actúe a través de nosotros. Ese es el objetivo, que cada individuo tiene en sí mismo la potencia de convertirse en el Adam Kadmon judío, en el Christos cristiano y en el Insan al-Kamil islámico, es decir, el ser humano universal. Siempre recuerdo la tesis del gran Ibn Arabi, este maravilloso místico murciano que vivió entre los siglos XII y XIII, que decía que el ser humano es el califa y que eso implica que debe actuar en el mundo como lo haría el propio Dios. El libro del Génesis dice que fuimos creados según la imagen conforme la semejanza de Dios. Es decir, que tenemos una responsabilidad para con nosotros mismos, los demás y nuestro entorno. En todas las tradiciones del Mediterráneo y Occidente, donde se afinca el concepto de trascendencia, el ser humano se va a convertir siempre en guardián y custodio de la creación, porque es él el que comparte la identidad con lo divino. En cambio, para los pueblos celtas, el ser humano era el último e ínfimo eslabón de una cadena precedido en orden ascendente por los animales, las plantas, los árboles y, en último y primer lugar, las piedras, que eran el símbolo de lo eterno. Para Oriente, la inmanencia de la divinidad va a desembocar en una concepción distinta del lugar del hombre en el universo y de la utilidad de su mito. Porque para Oriente, el mundo es ilusorio, es apenas un reflejo de lo real. Y eso explica por qué Brahma, el dios creador en India, no tiene templos ni culto, porque lo que crea es maya, que es ilusión, una ilusión de la que hay que liberarse, hay que alcanzar el moksha o nirvana y acceder a lo que es real. Y en Occidente, en cambio, el acto de la creación es el más importante y nuestra tarea es vivir trascendiendo esa creación. Para Oriente, la trascendencia de la creación se traduce en la inmanencia de la mónada
sagrada, otra vez de la unicidad absoluta y en la necesidad de huir de esas formas ilusorias para conectar con lo auténticamente real. Entonces, esa concepción de la realidad y el Dharma es la que configura la vida espiritual de Oriente. En resumen, y ya con esto termino, que tampoco quiero hacerme pesado, el mito se mantiene vivo y nos transmite unos ideales plenamente aplicables al mundo actual, porque los seres humanos de antaño han tenido los mismos anhelos que el hombre posmoderno: la soledad, la familia, el entorno, el amor, la muerte, el sentido de nuestra vida. Nuestra actitud hacia todo ello viene configurada por una cosmovisión otorgada por una tradición espiritual y religiosa de la que la mitología forma parte importante, seamos conscientes de ello o no. Conocerla, por lo tanto, e intentar comprenderla ayuda a comprender las raíces sobre las que se asienta nuestro presente. Nos permite conocernos a nosotros mismos y nos puede ayudar a evitar el desarrollo de posturas extremistas que nos dividen y nos llevan a la segregación, al odio y finalmente a la muerte. Gamal al-Banna, un escritor y sindicalista egipcio, fallecido en 2013, que es además era el hermano del fundador de los Hermanos Musulmanes, decía que las religiones representaban los más altos valores, las verdades, la igualdad, las más nobles ideas. Dice, esa es la esencia de las religiones. Y es así como podemos entendernos y compartir los mismos ideales. Entonces, si hay una época en la que el mito es más necesario que nunca, probablemente es esta. Por último, quisiera cerrar esta ponencia con un fragmento del discurso sobre la dignidad del hombre, del filósofo Pico de la Mirandola, publicado en 1486, y que creo que resume muy bien lo que hoy he intentado transmitir aquí con mayor o menor éxito. Pico redacta un discurso de Dios hacia Adán y dice: no te he dado rostro ni lugar alguno que sea propiamente tuyo. Subrayad esta frase. No te he dado rostro ni lugar alguno que sea propiamente tuyo. Tampoco ningún don que te sea particular, Adán, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones seas tú quien los desee, los conquiste y de este modo los poseas por ti mismo. La naturaleza encierra a otras especies dentro de unas leyes por mí establecidas, pero tú, a quien nada limita, por tu propio arbitrio, entre cuyas manos yo te he entregado, te defines a ti mismo. No tiene desperdicio. Te coloqué en medio del mundo, eso es el jardín del Edén. El jardín del Edén es un axis mundi. Te coloqué en medio del mundo para que pudieras contemplar mejor lo que el mundo contiene. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, a fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o de un hábil escultor, remates tu propia forma. Podrás descender a la forma más baja de existencia como si fueras una bestia, o podrás, en cambio, renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Y un poquito más adelante dice, esto ya es Pico el que está hablando, dice, pero ¿a qué destacar todo esto? Y la rúbrica. Para que comprendamos, desde el momento que hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, que nuestro deber es cuidar de todo esto. Repito, desde el momento que hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, nuestro deber
es cuidar de todo esto. Y esto hay que comprenderlo. Que no se diga de nosotros que siendo en grado tan alto, es decir, teniendo esa capacidad divina, no nos hemos dado cuenta de habernos vuelto semejantes a los brutos y a las estúpidas bestias de labor. Hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, muchísimas gracias por toda esta exposición. Realmente la disfruté desde el puro inicio hasta esta última frase que es wow. Realmente Es sí me impresionante. parece De sí, hecho, súper podríamos haber leído interesante. solamente lo de Pico de la Mirándola y habernos ido a casa a reflexionar sobre ello. Sí, sí, realmente creo que fue como la cereza en el pastel para terminar realmente sí lo que da. Se queda uno realmente reflexionando mucho sobre este tema, ¿verdad? Porque siempre se pone al hombre como si fuera el máximo, pues, de todo, ¿verdad? Y no piensa realmente en este entorno que es y que realmente es parte de ese todo y tiene que ser parte de ese todo, aunque pues a veces quiera ser Absolutamente. más que eso, ¿verdad? Bueno, no sé si en los comentarios hay alguna pregunta, si estarías dispuesto a responderlas también. Sí, sí, sí. O Este, sea, yo, vamos, estoy aquí a vuestra disposición para todas las preguntas que pueda responder, pues lo haré encantado, claro que sí. entonces, bueno, si para los que nos están viendo aún, si tienen alguna pregunta y algún comentario, pues bienvenido es, ¿verdad? Aquí en la sección de comentarios de Facebook vamos a estarlos leyendo. Y creo que había uno, déjame buscarlo, ajá, de Susana Bermúdez que dice, los mitos han constituido la cosmovisión de las diferentes civilizaciones modernas del mundo. Esa es como la pregunta. Sí, sí, claro, efectivamente. O sea, los mitos al final son solamente una parte de ese entramado más complejo que hemos dicho que era la religión, ¿no? Conforma su parte de los relatos. Pero sí, se habla en muchas ocasiones de que son relatos fundacionales, donde reside la identidad de una civilización y de una cultura. Entonces, por supuesto, necesariamente toda civilización humana, toda cultura, se ha construido en torno a esos relatos. Y en unas civilizaciones es más evidente que en otras. Pero, por ejemplo, una de las mayores civilizaciones de la historia, que es Roma, Roma está basada enteramente en solamente un mito, que es el mito de la fundación de Roma. Y ese mito, el de Rómulo, Remo, la loba Luperca, Marte, etcétera, solo ese mito va a configurar la cosmovisión de todo el pueblo romano a lo largo de toda su historia. Porque, ya hemos comentado, es la cosmovisión que tiene una civilización la que aparece reflejada en sus mitos. Son los mitos los que aportan identidad. Así que sí, absolutamente. O sea, los mitos constituyen la esencia de una civilización. Bueno, y después preguntó también si los mitos son intrínsecos de lo humano y que si se han dado en todas las partes del mundo. Creo que ya respondiste un poco, pero si quieres ahondar. Sí, efectivamente. Claro, sería muy bonito descubrir en un futuro que efectivamente la mitología también existe entre otras especies animales. O sea, por ejemplo, qué sé yo, que los delfines o los chimpancés tienen también relatos simbólicos, ¿no? Sería algo absolutamente maravilloso, implicaría que no somos los únicos. Pero de momento sí, de momento es una creación puramente humana y desde luego todas las civilizaciones, e incluso aquellos pueblos que no han llegado a civilizaciones tal y como lo entendemos hoy, culturas, todos ellos tienen una mitología. Incluso os podéis imaginar el pueblo más remoto, el colectivo humano que podamos llamar de sociedades tradicionales, tribales, que todavía continúan en una religiosidad de corte chamánico o animista, no importa. Todos ellos tienen un mundo, un conjunto de mitos, una mitología propia. Lo que ocurre es que, claro, es más complicado acceder a ellas porque, claro, lo que no tienen son, digamos, mitólogos
hasta tiempos muy recientes, hasta finales del 19, principios del 20, no se ha empezado a estudiar esas otras mitologías. ¿No? Hablábamos solamente de mitologías, pues esto, las grandes mitologías históricas, ¿no? Estatales, de Mesopotamia, de Grecia, de Egipto, los israelitas, etcétera. Pero claro, también los aborígenes australianos tienen mitología, también los pueblos del África tienen mitología, también pueblos de Sudamérica tienen mitología. Por supuesto, o sea, el corpus de los relatos tribales es inherente al ser humano y todos lo desarrollan. Otra cosa es que, claro, sea más fácil o más complicado acceder a su conocimiento. De eso se dedican los antropólogos, claro, a ir a esos colectivos humanos, con suerte convivir con ellos y entonces efectivamente rescatar ese sustrato mítico que en realidad su estudio resulta igualmente apasionante porque nos da una idea de cómo era el pensamiento religioso primitivo, porque va por estadios. Y entonces en esos casos es el estadio original, el primigenio. Y se ha quedado ahí. Y es absolutamente maravilloso conocerlo y ver la historia de las religiones y cómo se han ido desarrollando unas y otras. Aporta información valiosísima, pero todos los pueblos la tienen. Incluso los inuit, los esquimales, también tienen un corpus de relatos mitológicos. Absolutamente todos, porque es algo efectivamente intrínseco del ser humano. Sí, bueno, a mí me resulta sumamente interesante también como cuando se hace esta comparación de las diferentes mitologías, cuando uno ve que muchas veces dicen lo mismo, pero de formas diferentes, digamos, podrán tener un dios con un nombre distinto, pero al final en su esencia siempre van a responder las mismas preguntas y siempre van a tener ahí como un cierto, Así mm, es. Por eso sí, una decimos cierta muchas veces que estructura, la sí. mitología en realidad es una solamente, que se Exacto. manifiesta de distintas maneras, pero la mitología es una, porque el ser humano es uno. Ujú, exactamente. Y aquí hay otra pregunta de Luis Alberto Delgado que dice, ¿cuál es la relación entre la hermenéutica simbólica de Andrés Ortiz Osés y el mito? Bueno, la verdad es que la hermenéutica de ese señor la desconozco, entonces la relación no te la puedo decir. Lo que sí te puedo comentar es que el tema de la hermenéutica simbólica, y lo hemos comentado un poquito antes, es fundamental empezar a estudiarlo y tener una experiencia lo más dilatada posible en el estudio de ese símbolo, precisamente para ser capaz de acceder a la mayor cantidad de perspectivas posibles sobre ese relato, sobre ese mito, porque lo que hemos comentado, muchas veces tendemos a mí, por ejemplo, me ha pasado en más de una ocasión que me he tenido que corregir a mí mismo. Me gusta tanto una interpretación que ya me quedo con esa y digo, no, es que es demasiado preciosa. Claro, no es la única, pero efectivamente, cuanto más se estudia y cuanto más se analiza y cuanto más se lee y cuanto más se lee a otros autores, grandísimos autores de los últimos 200 años, que se han dedicado en profundidad a estudiar esto, desde luego se amplían las capacidades de lectura propia de uno mismo, cuando uno va a un museo, cuando va a un monasterio, cuando va a cualquier cosa, y el pensamiento simbólico se le manifiesta, es capaz de entrever muchas más capas de significado. Entonces, cuanto más se conozca, tantísimo mejor. Luego, claro, habrá interpretaciones con las que estemos de acuerdo e interpretaciones con las que no, que eso también puede ocurrir, ojo. Pero claro, insisto, son perspectivas. Podemos asumirlas o no. Somos humanos después de todo, necesitamos cierta estabilidad. Pero la cosa está en conocerlas. Bueno, creo que no hay más preguntas de momento. No sé si alguien más quiere preguntar algo, pero si no, entonces nuevamente te agradezco muchísimo por esta exposición y por el tiempo que nos has dado. Realmente fue muy rico explorar todo esto desde, pues, y volver, digamos, a recordar. Yo no recordaba esta parte de lo del símbolo, en verdad, que eran estas dos partecitas que se separaban. Y realmente como ahondar en toda esta espiritualidad
todos tenemos dentro y que a veces nos cuesta como relacionarlo con este logos que siempre se oponen mitos, pero en realidad siempre van a ser complementarios, ¿verdad? Ahí lo decían en los comentarios y lo decías vos. Platón mismo no pudo separar esto, siempre usaba mitos para poder explicarse, ¿verdad? Porque a veces no hay palabras para esto que es tan trascendente y que nos lleva más allá de lo que pues, podemos explicar con las palabras, ¿verdad? Y Así bueno, es. nuevamente, ¿verdad? Muchísimas gracias por este ratito, fue muy rico. Y pues los invitamos a seguir la página de Revista Virtual Quimera y también ¿qué era? Ay, olvidé el nombre de tu Centro espacio. Ultrella. Es, Eso. ese mismo. Sí, sí, no, Para bueno, pues que, por mi parte también muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un gustazo y un privilegio también compartir este tiempo con todos vosotros, de verdad. perfecto, entonces ahí quedan pendientes para próximos proyectos y ojalá que esto se vuelva a repetir en algún momento. Encantadísimo, un honor.